Y hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien por el día de hoy, y en esta ocasión les presentaré el iceberg completo de la historia de México. La dinámica es la siguiente: en el primer nivel veremos datos que son un poco más conocidos y, a medida que bajamos de nivel veremos cosas más perturbadoras y hasta desconocidas. Y ya una vez dicho esto, comenzamos. Comenzaremos hablando sobre este tema, ya que es interesante. Pues la historia nos cuenta que Quetzalcóatl fue expulsado de Tula, y este prometió algún día volver, con el aspecto de un hombre con barba que vendría del mar. Pues esto es fuertemente vinculado con Hernán Cortés, pues esto podría tratarse de una coincidencia, pues muchos aseguran que el regreso de este dios está muy lejos de darse. Este tema es impresionante, pues, a pesar de que en la Europa, Asia y África antigua ya habían inventos que cambiarían el mundo, en Mesoamérica hubo grandes sorpresas, pero las que fueron más sorprendentes, fue la utilización del cero, y es que varios estudios revelan que los mayas utilizaron este concepto mucho antes que los árabes. Y otro invento impresionante, fueron las chinampas, que consistían en pequeñas islas situadas bajo los lagos de Texcoco y Xochimilco, facilitando así la agricultura de la cultura mexica o azteca. Este secreto es impresionante, y es sobre la edad de los niños héroes, pues aunque estudios revelan que estos chicos tenían entre 14 y 20 años, muchos les llaman niños, pues según el acta constitutiva de reforma, afirmaba que a un mexicano o mexicana era tomado como mayor de edad cuando alcanzaran la edad de 20 años. Otra duda que ha surgido últimamente, es sobre la existencia de Juan José de los Reyes, mejor conocido como el Pípila, pues algunos estudios critican a este personaje, diciendo que no existió, y que la puerta que este personaje incendió, fue un mito, y que de alguna manera, el ejército insurgente pudo entrar a la Alhóndiga de Granaditas. Otro tema que ha traído controversia, es el caso de los códices de las culturas aztecas y mayas, pues se creen que en su mayoría fueron quemados, probablemente, porque expresaban festividades y rituales a sus dioses, o podría ser por algo aún más perturbador. El tema de las festividades prehispánicas adaptadas, ya es conocido por muchos, y de ejemplo tenemos el Día de Muertos, pero un ejemplo bastante llamativo, podría ser el de la comparación de Santa Claus y Quetzalcóatl, pues se cree que entre las fechas del 24 y 25 de diciembre les llevaban regalos a los niños. El caso de los extranjeros que, alguna vez ayudaron a nuestro país México, está siendo oxidado por los libros de textos gratuitos, pues sus hazañas no son reconocidas por muchos. Y entre estos personajes se encuentra a Francisco Javier Mina, quien apoyó en la resistencia de la independencia de México. Otro caso es el del Batallón de San Patricio, que apoyó a México durante la intervención norteamericana que sufrió. Y un ejemplo más, es el del japonés Kingo Nonaka, que era un médico, y ayudaba a Francisco Villa, esto durante el período de Revolución Mexicana. Y por último, hablaremos de este caso, que ha indignado a más de uno. Y es que muchos anhelamos que estas piezas estén en donde pertenecen, pues varias piezas prehispánicas, están categorizadas con un alto valor, pero tristemente se encuentran en museos de otros países, como es el caso del penacho de Moctezuma, que se encuentra en un museo de Austria. Aunque hay casos de devolución de piezas, muchos esperamos que las piezas más icónicas estén devueltas. El verdadero origen de la independencia de México es tomado como algo que surgió como idea de liberación por parte de Miguel Hidalgo y Costilla, pero la realidad es que su verdadero objetivo era que el rey de España volviera al trono y se fueran los franceses, tras la invasión napoleónica a España y Portugal. Pero lo interesante aquí fue el grito de Dolores, donde Miguel Hidalgo entonó lo siguiente: Mexicanos, ¡viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Y muera el mal gobierno! Este tema ha salido a la luz debido a que Netflix le dedicó una película. Y el baile de los 41 ocurrió el 17 de noviembre de 1901, y fue una fiesta en donde los invitados, en su mayoría, tenían un gusto diferente, pero que en aquellos años era mal visto, y muchos lo debían ocultar por temor a ser castigados, y peor aún, porque el porfiriato se caracterizó como un gobierno duradero y con serias restricciones.
La realidad es que no fueron solo 41 invitados, sino que fueron 42, y este último fue borrado de los periódicos de esos años, por ser el yerno de Porfirio Díaz. El movimiento estudiantil de 1968 fue un suceso muy oscuro en México, y razón por la que Gustavo Díaz Ordaz será recordado como un malévolo. Lo peor de todo, es que hubieron movimientos muy similares a este, con diferencias de años, como es el caso del Halconazo, o el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esta palabra estará censurada, pero este término, a pesar de ser utilizado para recordar una de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, se podría utilizar también para recordar las muertes cobradas por la conquista de América, pero esto solo es una teoría. Este tema es controversial, e involucra a una televisora grande de México, es decir, a Televisa. Pues aunque suene loco, hubo actrices que tuvieron un romance con presidentes mexicanos, como es el caso del expresidente Enrique Peña Nieto y su ex esposa Angélica Rivera. Otro caso es el de José López Portillo y Sasha Montenegro, pero uno muy curioso, fue el romance que tuvo Gustavo Díaz Ordaz e Irma Serrano. Esto más que un tema, fue una cortina de humo, pues ocultó una de las crisis económicas más fuertes que vivió México, así como la creación del Fobaproa, y con esto, el aumento de pobreza en el país. Y la nota del chupacabras en sí, no existía o no hubieron pruebas suficientes como para confirmarlo, pues como lo mencioné, fue una distracción para que se dejara a un lado el caso de la crisis. Este tema fue un revuelo, pues hubo quienes tuvieron fe en Luis Donaldo Colosio, ya que muchos afirmaban que sería el cambio que México necesitaba, pero que falleció durante una de sus campañas y hay un video que lo verifica, y esto armó un escándalo mayúsculo y se le tuvo en la mira a Carlos Salinas de Gortari, presidente cuyo gobierno expiraba en 1994, por estar tras todo esto. El caso de las predicciones puede ser algo tétrico, y si mencionamos este término, a muchos nos podría venir a la mente el nombre de Nostradamus, o el de Baba Vanga. Pero un ejemplo de predicción que terminó siendo mentira, fue el supuesto fin del mundo que los mayas habían predicho. Y un caso mesoamericano y que mencioné en el video anterior, fue el regreso de Quetzalcóatl, aunque hay quienes aseguran que falta mucho para su regreso, y así, pueden haber más ejemplos en el futuro, y que alguna civilización prehispánica hizo mención, pero quién sabe, puede que su sentido sea malinterpretado. Este hecho es muy curioso e interesante, y este caso involucra a una figura muy odiada por muchos, y ese es Antonio López de Santa Anna, pero te preguntarás, ¿el qué tiene que ver con el estado de Aguascalientes? Pues se creía que una mujer besaría a Santa Anna si separaba una parte de lo que pertenecía al estado de Zacatecas, y con ello, surgiría Aguascalientes. Esta es una pregunta que a muchos nos ha surgido, y es que, a pesar de que se le da mucho mérito a 6 jóvenes que conocemos como niños héroes, pues la realidad es que fueron varios los que defendieron el ahora castillo de Chapultepec, y a los demás jóvenes que dieron su vida no se les reconoce, y es muy difícil saber qué fue de ellos. Algunos murieron en combate, pero otros sobrevivieron y tuvieron la suerte de vivir para contar su experiencia, y uno de esos sobrevivientes fue Miguel Miramón. Este caso sí fue real, y ocurrió cuando Fidel Castro hizo una pregunta muy incómoda, donde decía que cómo era posible que los mexicanos conocieran más a Mickey Mouse que a sus héroes nacionales, estallando así muchas críticas, pues no todos somos así, y en cambio, hay quienes siempre se interesan más en la historia que de cualquier otra cosa. Pero esto amerita otras causas, pues Castro tenía alguna especie de apego a este personaje, pero su declaración llegó a ser muy fuerte. Comenzaremos con este evento ocurrido durante la conquista de México, y ocurrió tras la captura del último Tlatoani, es decir, Cuauhtémoc, al cual le quemaron los pies para que revelara información de un tesoro abundante, del cual, no se sabe si la ubicación de dicha riqueza era real o no.
Este caso es muy poco profundizado, y cabe decir que la Guerra Sucia fue una serie de movimientos para combatir la oposición política y armada en México con base a la violencia, la cual comenzó en 1960, y su fecha de finalización sigue siendo un misterio, pues hay quienes creen que aún no ha terminado. Pues estos ataques afectaron más a las zonas rurales, quienes luchaban por su derecho a una mejor calidad de vida. Este caso no es muy conocido por muchos, pero tuvo una fuerte similitud con el movimiento estudiantil de 1968, y este ataque fue el Halconazo, donde varios estudiantes y alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, hicieron una marcha en apoyo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual había tenido un problema con el gobierno, por negar una norma propuesta y con ello, reducir sus recursos. Sin embargo, un jueves de Corpus Christi, del día 10 de junio de 1971, comenzó esta carnicería, que cobró la vida de cientos de alumnos y profesores. Este hecho ocurrió durante el Maximato, que fue el período en el que hubieron gobernantes apoyados por Plutarco Elías Calles, para que así se rigiera el poder sin uso de la reelección. Pero en 1926, cuando Plutarco gobernaba el país, propuso una ley que no iba muy de acuerdo con los católicos, pues quería disminuir a los creyentes lo más que pudiera y quitarle unos bienes a la iglesia, cosa que no les pareció y se desató un caos para mantener viva su creencia, y con esto, se iniciaría la Guerra Cristera, la cual duraría 3 años y dejaría a cientos de muertos, pero que en 1929 finalizó, con un tratado de paz entre el ejército mexicano y los católicos, esto gracias a un acuerdo con el presidente Emilio Portes Gil. Este ámbito es muy curioso, pues en nuestra historia hubieron personajes que son reconocidos bajo otros nombres, y lo que nos pondría a pensar en ello es el por qué reemplazaron su nombre original. Y ejemplos de ellos hay muchos, pero los que son muy interesantes podrían ser los de Guadalupe Victoria o Francisco Villa, pero vamos por partes. Primero hablaremos de Guadalupe Victoria, cuyo nombre real era José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix, y tuvo su paso por la independencia de México en 1812, siendo parte del ejército insurgente comandado por Hermenegildo Galeana. Pero la razón del cambio de su nombre es por lo siguiente: Guadalupe por la Virgen de Guadalupe, la cual estuvo presente en un estandarte que Miguel Hidalgo portó al inicio de este movimiento, y Victoria porque él quería que se consiguiera la independencia. Y ahora, es el turno de Francisco Villa. Su nombre original era Doroteo Arango Arámbula, y se cree que la razón del cambio de su nombre fue porque le disparó a un hermano de Laureano López Negrete por ultrajar a su hermana mayor, cosa que le enfureció a Doroteo y decidió huir de la justicia y permaneció en las montañas hasta el estallido de la revolución en 1910. Pero tiempo después fue encontrado por un grupo de pandilleros que lo reclutaron, y cuyo jefe se llamaba Francisco Villa, y quien tras su muerte, Doroteo optó por usar su nombre para recordarlo. Este tema es intrigante para muchos, pues hubieron fraudes que fueron muy notorios, tal es el caso de las elecciones de 1988 o el de las elecciones del año 2006, pero pasemos por partes. En primer lugar, las de 1988, donde quienes se disputaban el poder eran Manuel Cloutier por el PAN, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y Carlos Salinas de Gortari por el PRI. Pues resulta que el día de las elecciones, cuando se contaban los votos, hubo un colapso en el sistema, impidiendo revelar al próximo presidente, pues esto ocasionó controversia por todas partes, y este problema no se solucionó hasta una semana después, donde se decretó a Carlos Salinas como vencedor, causando intriga y descontento. Y por si fuera poco, se cree que hubieron boletas de personas fallecidas que votaron, y por último, se cree que las urnas donde se depositaron los votos fue quemada para evitar revueltas más adelante. Ahora, pasemos a las elecciones de 2006, donde Felipe Calderón Hinojosa por el PAN, triunfó sobre Andrés Manuel López Obrador por una diferencia mínima de votos, pues hay quienes dicen que esto fue un fraude, y con ello, salió a la luz una película de nombre Fraude México 2006. Véanla y saquen sus propias conclusiones. ¿Fue un fraude? Esto solo es una teoría que tuve, y es el que hubiera pasado si Maximiliano de Habsburgo o Porfirio Díaz fueran recordados como unos buenos gobernantes. Pues pese a tener ideas muy buenas para su tiempo, algunas no se llevaron a cabo por diversos factores, y mientras Maximiliano tuvo el pecado de ser extranjero, Porfirio tuvo el pecado de torturar indígenas y dejarlos en la pobreza, y sobre todo, que hubieran huelgas por un sueldo desigual, lo que los convierte en personajes que serán considerados como malvados.
Este tema va un poco de la mano con la teoría, pues se cree que el Kaiser alemán Guillermo II mandó un telegrama a México con el objetivo de apoyarle durante la Primera Guerra Mundial para así hacerle frente a Estados Unidos, y si todo era un éxito, les prometieron devolverles su territorio perdido, pero la razón por la que México no accedió era porque en ese tiempo México era un caos, pues la lucha de revolución seguía en marcha, y el haber aceptado las condiciones de Alemania les hubiera salido muy caro, y además de eso, se cree que dicho mensaje fue interceptado por Estados Unidos. Este tema, como lo mencioné en el primer vídeo de este tabloide, y al igual que los demás, me indigna mucho que haya piezas precolombinas en venta, pues esto es patrimonio de la nación y estas piezas deben estar en donde pertenecen, y así como ya hay piezas que están de vuelta, esperemos que pronto regresen más de nuestro patrimonio. Esto no tiene nada de especulación, pero es increíble saber que hay investigadores extranjeros que estudian a México, los cuales tienen un gusto al respecto, y de los cuales es que tenemos información de cierto tema, pero entre algunos de estos investigadores podrían ser Camila Townsend, George Vaillant, Gary Jennings, entre otros más. Este movimiento no podía faltar, y es que es un hecho muy desgarrador y que debe ser recordado por todos. Este movimiento ocurrió el 2 de octubre de 1968, cuando alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Chapingo, entre otras más, fueron a hacer una marcha, y es que en ese año las cosas no iban para nada bien, pues se estaba viviendo una crisis económica, y esto afectó en parte a estas instituciones educativas, las cuales fueron a protestar. Pero todo se transformó en una pesadilla, cuando el grupo de estudiantes y profesores pararon en la Plaza de las Tres Culturas, fueron atacados por un ejército conocido como el Batallón Olimpia, los cuales disiparon a todos los alumnos y profesores, y se encargaron de eliminar toda prueba de esta barbaridad. Y lo peor de todo, es que la televisora de nombre Televisa, se encargó de distorsionar este movimiento, diciendo que fue un día soleado, desatando el odio hacia Jacobo Zabludovsky. Este es un enfoque más a Porfirio Díaz, y es que muchos lo recuerdan por su dictadura, la cual duró 30 años, pero algo que sorprende mucho son las batallas en las que este personaje participó, y una de ellas fue en la batalla de Puebla, cuando tenía 32 años de edad, y otras más fueron las batallas de La Noria y de Tuxtepec, donde venció a Benito Juárez y a Sebastián Lerdo de Tejada, para así poder entrar a la presidencia. Este tema es algo delicado, y trataré de censurar un poco los detalles, y es que es sorprendente y que, hasta cierto punto cuesta entenderlo, pero se cree que Francisco Villa hizo delitos mayúsculos, y uno de ellos, fue la trata de jovencitas, ya que se creía que las ultrajaba y después les quitaba la vida, y hasta hubieron notas periodísticas que lo confirmaron. Y otros de sus delitos fue el robo y saqueo de diversos lugares que recorría junto a la pandilla que lo acogió. De este tema hablé un poco en mi video dedicado a Emiliano Zapata, pero aclaro que esto solo es una teoría que puede ser cierta o no. Pero según esta imagen, existió un doble de Zapata cuyo nombre era Agustín Cortés, y se cree, era su compadre, y es que aunque se parecen demasiado, es de aquí donde surgen versiones de que este doble murió, y que Emiliano Zapata escapó del país, unos dicen que se fue a Italia, otros dicen que se fue a Arabia Saudita, pero quién sabe, puede que todo esto haya sido mentira, o solo sea una hipótesis. Esto no tiene nada de perturbador, pero es una incógnita que hemos tenido muchos, y es la I del nombre de Francisco I. Madero, y es que hay quienes aseguran que la I era porque se llamaba Francisco Indalecio, pero la más fiable es que su nombre era Francisco Ignacio, esto porque sus padres lo bautizaron en honor a San Ignacio de Loyola. Y siguiendo con Francisco Ignacio Madero, es momento de hablar de la razón por la que comenzó la revolución, y es que se cree que Madero contactaba a entidades del más allá, y de entre todas estas entidades, se cree que se topó con Benito Juárez, quien le propuso la idea de que hiciera un movimiento para acabar con Porfirio Díaz, y que escribiera un libro, el cual es conocido como La Sucesión Presidencial.
Pero allí no para la cosa, pues se cree que una vez, contactando un espíritu, se encontró a su pequeño hermano fallecido de nombre Raúl, y al cual, le redactó varias cartas. Este caso es muy extenso, pues hay una lista muy larga de personajes olvidados en nuestra historia, y los cuales, hicieron grandes hazañas, como por ejemplo, tenemos el caso de Gaspar Yanga, quien en 1570 desató una rebelión con el objetivo de liberar a los esclavos, y dicho movimiento surgió en Veracruz. Otro personaje más podría ser Silacachín, quien era un mexica que combatió a los españoles durante el proceso de conquista o resistencia indígena. Un caso más es el de un niño de nombre Narciso Mendoza, quien es reconocido como el niño artillero por prender un cañón y que, gracias a esa acción, pudo acabar con miembros del ejército de Félix María Calleja. Y estos solo fueron algunos de tantos personajes que están en el olvido. En esta posición tenemos de vuelta a Gustavo Díaz Ordaz, pues algo que también hizo durante su gobierno, fue silenciar a las bandas de rock and roll, pues a él no le agradaba esa música, y además de eso, prohibió todo tipo de conciertos por lo sucedido en 1968. Pero en 1969, la banda conocida como The Doors, hizo su gira por México y el cantautor Jim Morrison, conoció varios lugares de nuestro país con la ayuda y guía de Alfredo Díaz Ordaz, el hijo del presidente Gustavo. Pero la gota que derramó el vaso, fue cuando Gustavo descubrió a Jim y a Alfredo fumando y en medio de una fiesta, lo que provocó que el presidente se enojara tanto, a tal grado de que corrió al grupo de la casa y le pidió a su hijo una explicación a todo esto. Y esta historia fue contada por el periodista Fernando Rivera Calderón en su texto, La noche que Jim Morrison conoció a Gustavo Díaz Ordaz. Aquí reaparece otro expresidente, Carlos Salinas de Gortari, quien hizo algo terrible en 1951, cuando tan solo tenía 3 años de edad. Pues se cree que en la casa de los Salinas de Gortari, el pequeño Carlos y su hermano Raúl junto a su amigo Gustavo Zapata, estaban jugando, y de pronto, Carlos toma un rifle, el cual, no sabía que estaba cargado, y sin saber eso, apretó el arma y le disparó a una sirvienta que trabajaba en el lugar. Pero la prensa de ese entonces sacó esta noticia, en la cual, también relataba la emoción que le dio a Carlos por lo que hizo. Finalmente, el juez Gilberto Bolaños Cacho, solo les pidió a los padres que llevaran a sus hijos a que les realizaran un estudio psiquiátrico, y más en específico a Carlos, para evitar que esto empeorara en el futuro. Esto que van a escuchar aún es una incógnita, pues últimamente ha salido a la luz un descubrimiento que indica que el pozole, el cual es un platillo típico mexicano, tiene sus orígenes en la época de los aztecas, y que la carne que llevaba este alimento era de restos humanos, los cuales una vez siendo sacrificados, su carne serviría para poder comerla. Pero la razón por la que digo que es una incógnita es porque quizá este platillo no forzosamente debía estar acompañado de carne humana, sino que la carne empleada podía provenir de algún animal, pero eso debería ser estudiado más a fondo. Este hecho involucra a otro expresidente, pues se cree que Plutarco Elías Calles, el 10 de abril de 1936, fue exiliado por orden de Lázaro Cárdenas, quizá por la atrocidad cometida a los cristeros, pero lo interesante aquí es que fue sacado por la fuerza por parte de varios militares, y además, se cree que se fue del país en pijama. Este hecho también tuvo en la mira a Carlos Salinas de Gortari, y fue la creación y el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mejor conocido como el EZLN, el cual tiene sus orígenes por los años 80, para crear un frente que les ayudara a manifestarse en el país, pues por esos años, México tenía que lidiar con varios problemas. Pero lo que llevó a reconocerse a este frente, fue cuando el 1 de enero de 1994, fueron tomadas las ciudades de San Cristóbal de las Casas y las poblaciones de Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Ocosingo, Oxchuc, Huixtán, Chalam, Simojovel y San Andrés Larraínzar, provenientes del estado de Chiapas, los cuales buscaban la transformación de México a una república socialista, así como pedir que sus derechos fueran puestos en práctica. Ante todo esto, el gobierno mandó un ejército para acabar con este movimiento, y el enfrentamiento que tuvieron duró alrededor de 11 días, pues ya para el día 12, se quería llegar a un acuerdo de paz, pero eso no garantiza que esto haya tenido un final.
Este ámbito es tomado como teoría, pues aún no se ha llegado al núcleo de lo que realmente sucedió, pues lo que tenemos a nuestro alcance, solo son teorías que van desde una sequía, hasta un colapso o peor aún, una era turbulenta llena de guerras, la cual obligó a que sus habitantes optaran por dejar su viejo hogar. Pero repito, son solo teorías. Esto también iría de la mano con las teorías, pues podría creerse que la Malinche pudo haber sido la primer feminista, pues ella era traductora, y fue gracias a su inteligencia y carácter que pudo evadir varios problemas, y sobre todo, porque tuvo presencia en el choque de dos mundos. Y ya que estamos hablando de ella, y para poder obtener más información, les recomiendo ver la serie de nombre Malinche, la historia de un enigma, para poder sacar sus conclusiones. Este ámbito es interesante, y es la muerte de los emperadores de México, pues fue muy triste el destino que tuvieron, pero vamos por partes. Agustín de Iturbide fue acusado como traidor y fue exiliado del país, cuando él apoyó al final el movimiento de independencia de México, pero quizá le apodaron así por su gobierno de monarquía, pues las cosas no marcharon como él pensaba, y no solo eso, pues pronto surgirían bandos que conoceríamos como liberales y conservadores. Con estos problemas es que lo exiliaron del país, y tiempo después, para el 19 de julio de 1924 sería fusilado. Y esto fue lo que dijo: mexicanos. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Y ahora, pasemos con Maximiliano de Habsburgo, pues él fue muy despreciado por los liberales porque los conservadores lo trajeron para gobernar, pero pese a que Maximiliano estuvo a favor de varios ideales de los liberales, no dejó de ser mal visto por ellos, y esto le traería problemas con su bando, los cuales lo desecharon, y la gota que derramaría el vaso, sería cuando los conservadores perdieron en la guerra de reforma, y con ello, Maximiliano sería fusilado, y sus últimas palabras fueron de lo más triste, y esto fue lo que dijo: voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Este caso se ha estado haciendo viral últimamente, y es motivo por el que varias personas ahora odian a Benito Juárez, y es por los tratados que involucraron a este personaje, y uno de ellos, fue el Tratado Magley-Ocampo, el cual, le cedía a los Estados Unidos el Istmo de Tehuantepec y otras partes más de México. El tratado fue realizado por Melchor Ocampo y por Robert Milligan Magley, pero que fue aprobado por Benito Juárez, quizá para que de esta forma, su gobierno fuera reconocido por Estados Unidos, y para así, poder acabar con los conservadores. Este caso tiene muchas hipótesis, y es sobre la causa por la que Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo, tuvo demencia y fue declarada como una loca, y la razón más probable, es porque la muerte de su marido le afectó tanto, que tuvo que cargar con este trastorno toda su vida, pero hay otra teoría que la retroalimenta, y nos dice que su demencia se debe a que tampoco pudo tener hijos, lo cual, también le afectó emocionalmente. Y una hipótesis más, y siguiendo con la esperanza de que tuviera hijos, es que se dice que Carlota le pidió ayuda a una hierbatera, y esta mujer le recetó hongos conocidos como tehuintio, mejor llamados como la carne de Dios, los cuales, deben utilizarse en dosis muy diluidas, y de no ser así, puede provocar trastornos emocionales permanentes. En este ámbito, hay que decir que Aztlán fue el lugar de donde los aztecas partieron, esto porque el dios Huitzilopochtli les prometió un lugar para vivir, y que en ese territorio, forjarían su imperio. Pero el misterio aquí, es la ubicación de Aztlán, pues aunque hay múltiples pistas del lugar ubicadas en puntos como Aguascalientes o Zacatecas, no se sabe con exactitud dónde queda su ubicación. En este puesto tenemos al responsable de ceder el territorio de la Mesilla y Alta California a los Estados Unidos, y aunque muchos tendemos a señalar a Antonio López de Santa Anna, la realidad es que Manuel de la Peña y Peña fue el responsable de firmar el Tratado Guadalupe Hidalgo. Y es que Antonio decidió dejar el poder en 1847, pues él quería encargarse de dirigir al ejército mexicano, pero no sin antes dejar a un presidente que lo supliera, y ese presidente fue Manuel de la Peña y Peña, pero para el 8 de enero de 1848 fue elegido de nueva cuenta como presidente, pero ahora como presidente interino.
y para que la lucha entre Estados Unidos y México llegara a un final, Manuel aceptó y firmó los términos que se establecían en el tratado conocido como Guadalupe Hidalgo, el cual fue firmado el 2 de febrero de 1848, y la firma se llevó a cabo en la ciudad del mismo nombre. Ahora, hablemos sobre otra incógnita de la que se ha estado debatiendo últimamente, y es por la acción de Juan Escutía, y es que hay varias versiones de lo que hizo, pero vamos por partes. Primero, el historiador John Eisenhower nos dice que los cadetes conocidos como niños héroes, prefirieron morir o huir de los estadounidenses a enfrentarlos, y esto, añadiendo que los estadounidenses estuvieron a punto de tomar la bandera nacional colocada en el colegio militar, pudo provocar un sentimiento de sacrificio por parte de Escutía, quien evitó que la bandera cayera en manos equivocadas. Y en segundo lugar, el historiador mexicano Alfredo Ávila, nos dice que en la batalla no hubo un registro en donde se contemplara el nombre de Juan Escutía. Para saber la verdad hay que analizar este tipo de fuentes. Continuando con personajes de los que poco se habla, es momento de hablar un poco sobre Pedro Lascurain, y aunque no haya hecho algo oscuro o perturbador, fue un presidente de México que nació el 8 de mayo de 1856, y murió el 21 de julio de 1952. Y la razón por la que este personaje está aquí, es porque él fue el presidente con el período presidencial más corto de la historia de México, pues solo gobernó 45 minutos, y que, después de este lapso de tiempo, Victoriano Huerta entraría como nuevo presidente. Este ámbito puede abarcar un poco con la teoría, y es que hay varios rumores de que hubieron algunas menciones de diversas figuras hacia personajes de México, y una de esas menciones, podría ser la que hizo alguna vez Napoleón Bonaparte, quien supuestamente dijo que con 2 José María Morelos y Pavón podría conquistar al mundo, pues esta frase puede ser cierta o falsa. Y un caso similar, pero con la frase, tanto los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, pues hay algunos que dicen que esta frase la usó Emmanuel Kant y no Benito Juárez, pero como lo dije antes, esto puede que sea cierto o falso. Este caso ya lo he abarcado en un video, y aunque no oculta nada siniestro, es interesante y hasta extraño el origen del himno nacional mexicano. Pero en resumen, el himno fue escrito por Francisco González Bocanegra, en un cuarto con candado, pues su prima y también amante lo encerró allí y no lo dejaría salir hasta que la composición estuviera hecha, y de 15 composiciones realizadas, la de González Bocanegra fue la ganadora, y con la música de Jaime Nuno, un 15 de septiembre de 1854, el himno nacional sería escuchado por primera vez. Pero sería en 1876, cuando por decreto de Porfirio Díaz, es que el himno nacional se entonaría en ceremonias nacionales, así como también en las escuelas. Este hecho es muy triste y perturbador, y es la razón por la que en el mes de septiembre ocurren terremotos en México, pues esto se debe a que las placas tectónicas que rodean al país son las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Ribera y la placa del Caribe, provocando un riesgo muy grande en cuanto a sismos, y aunque estos desastres naturales no se pueden predecir, sí es algo muy extraño que en septiembre ocurran tragedias por esto. Y como hechos, tenemos el terremoto del 19 de septiembre de 1985, el cual ocurrió por la mañana y registró 8.1 grados a escala de Richter, y como coincidencia, el mismo día, pero del año 2017, en la tarde ocurre un terremoto, pero esta vez, con una escala de 7.1 grados Richter. Este caso es muy curioso, y es que hay varios análisis que afirman, esta imagen de Miguel Hidalgo, el tan famoso padre de la patria, es falsa, y que la imagen que está en estos momentos, es la real, y esta figura se puede encontrar en el Museo Nacional de Historia, en el ahora Castillo de Chapultepec. Pero la historia de cómo surgió esta imagen es un verdadero shock, y para aumentar la intriga, su rostro jamás fue dibujado ni pintado. El origen de todo esto puede remontarse a la época del Segundo Imperio Mexicano, pues por órdenes de Maximiliano de Habsburgo, se pidió que se hiciera un retrato del padre de la patria, y sumándole el detalle de que su retrato no existía, sería Joaquín Ramírez quien interpretaría su imagen, y con ello, vendrían reproducciones que, en muchos casos, guardaban ciertos parecidos con este Hidalgo.
Pero antes de eso, Lucas Alamán había descrito a Miguel Hidalgo 15 años antes, diciendo que era de mediana estatura, piel morena, ojos verdes, calvo, con un aproximado de 60 años de edad, con canas y con la cabeza caída sobre el pecho. Y con esto, podemos deducir las características que orillaron a Ramírez a hacer su cura Hidalgo. Este caso es muy interesante, pues hay un heredero al trono de México, y la historia es la siguiente. Como ya mencioné antes, Maximiliano y Carlota no tuvieron hijos, pero lo que hicieron fue adoptar al nieto de Agustín de Iturbide, y es aquí donde surge todo. Tras la muerte de Maximiliano, la pequeña familia tuvo que huir del país, y con esto, se dio la orden de que no se darían títulos nobiliarios, perjudicando así a los parientes directos de Agustín, quienes ya no serían reconocidos nunca más. Pero fue gracias a esa adopción por la que hay un heredero proveniente del primer y segundo imperio de México, y su nombre es Maximiliano von Autzen-Iturbide, quien reside actualmente en Australia. Sin embargo, las posibilidades de que sea emperador son muy bajas, pues el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ningún extranjero puede estar presente en temas políticos de México. Esto no es nada perturbador, y es más un dato, pues aunque México se escriba con X, y esta letra haga un sonido similar a la J, no está mal si escribes México con J, pero no es algo recomendable, pues los orígenes de su nombre proviene del náhuatl, que quiere decir, el lugar en el ombligo de la luna, y por su etimología se escribe con X. Estos casos ocurrieron durante el Porfiriato, y fueron algunas causas por las que se le va a recordar a Porfirio Díaz como un malo, pero empecemos por partes. El primer factor fueron las huelgas de trabajadores de las industrias de Cananea y de Río Blanco, las cuales ocurrieron en 1906, y se hicieron con el objetivo de que hubieran sueldos justos, un horario de trabajo y al menos un día de descanso. Pero estos actos tuvieron una respuesta muy violenta por parte de Porfirio Díaz, a tal grado de que el ejército mexicano tuvo que aniquilar y hasta herir a muchos trabajadores, cosa que le terminaría costando su mandato. El siguiente factor que va de la mano con todo esto, fue la sobreexplotación a los indígenas, sobre todo a los yaquis, quienes eran vendidos y hasta eran tratados como esclavos. Y un factor más, fue el silencio que se le puso a varios periódicos que herían la imagen del dictador, pues en ellos estaban escritos varios factores negativos como la pobreza que vivían los trabajadores y la población en general, el control de gobierno de Díaz y sus constantes reelecciones. Y uno de esos periódicos silenciados, fue El Hijo del Ahuizote. Este caso es muy curioso, y se trata de la banda del automóvil gris, cuya historia, data de 1915, y era un conjunto de personas que se dedicaba a robar, sobre todo a las personas adineradas, los cuales, quitaban las pertenencias con órdenes de inspección o cateo falsas, se les daba órdenes de en qué lugar llevar a cabo el robo. Esta historia llegó también a la pantalla grande, bajo la dirección de Enrique Rosas, en la película El automóvil gris, y que de hecho, ya hay una versión restaurada, y se las dejaré en la descripción. Este caso sí que puede ser perturbador, y se trata de una cárcel conocida como La Acordada, la cual, se estableció el 14 de febrero de 1781, y en este lugar, se castigaba cruelmente a sus rehenes con azotes, y con múltiples castigos más. Sus orígenes se remontan al siglo XVIII, cuando por orden del virrey Fernando de Alencastre y la Real Audiencia, pidieron construir este lugar para reducir los crímenes, y bajo el cargo de esta cárcel estuvo Miguel de Velázquez, quien era un juez y quien mandaba a cualquier malhechor a La Acordada, donde recibiría su castigo. Lo impactante aquí, es que quien impartía los castigos era el mismísimo Miguel y así perduró hasta su muerte, y un rumor del lugar, es que se decía que se escuchaban voces, de quienes fueron castigados hasta la muerte. Pero en 1788, un terremoto ocasionó que el lugar colapsara, a tal grado de que ya no se pudo reconstruir, pero esta cárcel, sin duda, fue aquella que impartió temor en esos años. Este ámbito es algo oscuro, pero pese a la restauración que realizó Benito Juárez a México, es que se pudo convertir en uno de los presidentes más queridos de la historia.
Sin embargo, y pese a involucrarse en casos como el de la firma del Tratado Magley Ocampo, muchos dicen que muy posiblemente su gobierno estuvo arraigado a un vínculo muy poderoso, y por el cual es que surgieron estos hechos, pero quizás sea solo un rumor. Para entender esto, hay que hablar sobre la leyenda azteca de los 5 soles, y esta es la historia. Se cuenta que el dios Ometecutli creó al hombre y a la mujer para que poblaran el mundo, y entonces, ellos tuvieron 4 hijos. El primero fue Xipetotec, quien nació de color rojo y sin piel. El segundo hijo fue Tezcatlipoca, quien nació con garras y colmillos similares a los de un jaguar, y de color negro. El tercer hijo fue Quetzalcóatl, quien nació rubio, blanco y de ojos azules. Y por último, nació Huitzilopochtli, quien nació azul y con una mitad de su cuerpo descarnada. Tiempo después, los hermanos decidieron hacer obras que los hicieran ser alabados y llamados dioses, creando así de nuevo al hombre y a la mujer, y a un entorno en el cual pudieran vivir, así como también crearon a los animales, pero el problema fue que había obscuridad por todas partes, y necesitaban crear una luz que iluminaran el entorno que hicieron. Y fue así como uno de los hermanos quiso convertirse en sol, y el primero en hacerlo fue Tezcatlipoca, quien de acuerdo a sus características, fue llamado el Ocelotonatiuh, creando la primera era del mundo. Se estima que esta era duró 676 años, y en esta época, los hombres eran gigantes y se alimentaban de bellotas, y el problema era que su luz no permitía que hubieran buenas cosechas, por lo que Quetzalcóatl enfrentó a su hermano y lo derrotó, obteniendo el puesto de nuevo sol. El sol de Quetzalcóatl duraría 676 años, y en su época permitió que los hombres fueran felices y que gozaran de las cosechas que obtenían, pero un jaguar de nombre Nauyeecatl se elevó por los aires, hiriendo a Quetzalcóatl, el cual, con su caída provocó un vendaval que acabó con todo. Y con ello, los hombres se convirtieron en monos para refugiarse en el bosque. Después de este hecho, Tlaloc tomó el puesto de sol, y fue llamado como Quiauhtonatiuh, el sol de lluvia. Su era duró 364 años, y la razón de este lapso de tiempo, fue porque el hombre se dedicaba a acabar con los demás que vivían en su entorno, provocando que Quetzalcóatl llamó a Xiuhtecuhtli, el dios de fuego, a exterminar a todos los humanos por sus actos tan malévolos, mandando una lluvia de fuego, haciendo que los humanos se convirtieran en aves para escapar, y con ello, hubo ausencia de sol por un año. Después de esta catástrofe, las lluvias constantes provocaron que hubiera agua en vez de tierra, haciendo que este período durara 312 años. Pero sería por órdenes de Huitzilopochtli, que Chalchihuitlicue se convertiría en sol, y con ello, el hombre volvería al mundo, pero por el exceso de agua que dejó las lluvias, hizo que el hombre muriera, y optara por convertirse en pez para sobrevivir, y su sol solo duró un año. Con esto, los dioses intentaron reparar los daños que esto dejó, y para ello, los 4 hermanos decidieron crear a 4 hombres para que les ayudaran a restaurar la tierra. Y así, ayudarían a los dioses a elevar los cielos, poner las estrellas, y reparar los daños ocasionados, pero hubieron otros problemas, pues solo hubo un hombre viviendo en la tierra restaurada de nombre era Huehuecoyotl, y además, no había sol. Y con ello, pasamos al último sol, el cual, se cree que es el que rige actualmente. Y se cree que los 4 hermanos, se reunieron para que hubiera un sol que fuera eterno, y de un astro que tuviera su luz, llamada la luna, surgiendo estos astros de la mano de Tecuztecatlinanahuatzin. Y para que el sol fuera eterno, necesitaba ser alimentado de líquido vital, y es por eso que se le dio la orden de Hecatl, de sacrificar a los dioses, y así el sol de nombre Tonatiuh comenzó su rumbo por el mundo. Y ahora, si analizamos esta historia, nos daremos cuenta de que los desastres naturales fueron los que ocasionaron los finales de los mundos anteriores, y si este sol llegara a caer, sería el fin de la humanidad, y esto, agregando los estudios científicos respecto al calentamiento global, puede hacer que nos demos una idea de cómo podemos acabar. Este caso es algo intrigante, y se cree que en México, hubieron espías mandados por la Alemania perteneciente al Tercer Reich, y una de esas impostoras, fue Hilda Kruga, quien tuvo la tarea de que Alemania tuviera acceso al petróleo de México, así como hallar una forma de invadir a la Unión Soviética. Pero eso no es todo, también se estima que hubo un reportaje sobre el pulque, el cual, fue filmado y producido por alemanes simpatizantes al Tercer Reich. Y puede que haya más casos así, pero deberían ser estudiados más a fondo.
Este personaje surgió y obtuvo su trabajo gracias a José López Portillo, presidente de México desde 1976 hasta 1982, y esta figura fue Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como el Negro Durazo, quien fue su amigo de la infancia. Pero el surgimiento de este personaje comienza cuando fue nombrado general de división sin haber cursado la carrera militar, y además de eso, cuando era jefe de policía de la Ciudad de México, se volvió un desastre, pues hizo cosas malas que iban desde sobornos hasta torturas, en pocas palabras, era todo lo contrario a un policía. Y por si fuera poco, él mismo formó una banda de ladrones de coches compuesta por los internos del penal de Santa Marta. Pero lo que sin duda sobrepasó los límites fue cuando el Negro Durazo construyó 2 mansiones con el presupuesto de los policías, y en fin, esto tan solo son algunas de las fechorías que realizó y que le dieron el sobrenombre. Pero la vida del Negro Durazo cambiaría en 1982 con la llegada de Miguel de la Madrid, ya que ahora lo estaban buscando, y Durazo no tuvo de otra más que huir a Brasil, pero 2 años después, dejó este país y fue detenido en Puerto Rico. Y una vez fue detenido, fue llevado a México donde sería encarcelado, y que en 1992 salió de prisión y fue puesto en libertad, en un severo estado de salud, pues fue diagnosticado con cáncer de colon. Y sería el 5 de agosto del 2000, cuando moriría en Acapulco por su enfermedad. Y para finalizar, hablaremos sobre los tratados de Bucareli, los cuales fueron firmados en 1923 entre México y Estados Unidos para que así, el gobierno de Álvaro Obregón fuera reconocido. Pero a todo esto, este es un tratado más de odio, pues el tratado tenía como objetivo potenciar la economía mexicana, pero el tiro le salió por la culata, ya que en sus términos, benefician más a Estados Unidos, dando partes de tierras mexicanas, sueldos, y materias primas, solo para que de esta forma Obregón fuera presidente oficial en el país vecino. Este ámbito va más de la mano con la teoría, pero si analizamos los eventos que ocurrieron después de que Benito Juárez restauró a México por los sucesos de la Guerra de Reforma, es que sus reelecciones al poder se concretaron, y esta fue la razón por la que Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria, el cual se levantaba en contra de Juárez, aplicando el lema de sufragio efectivo no reelección. Y aunque este factor no permitiría que Juárez dejara el poder, sería otra causa la que acabaría con su mandato, pues en 1872 falleció y el poder de la presidencia quedó en manos de Sebastián Lerdo de Tejada. Con todo esto, podríamos llegar a pensar que Juárez también usó la reelección y muy posiblemente, se hubiera convertido en un antecesor a Porfirio Díaz. Este caso sí que es turbio y aunque no se le compara en cifras de decesos como en Europa, es un hecho que poco se profundiza. Pero sin más, la Inquisición en México fue instaurada en 1571, mismo año en que se instauró la Inquisición en Perú, y como muchos sabrán, el objetivo de esta masacre era el de erradicar la herejía con castigos que llegaban hasta la muerte. La Inquisición no tuvo una potencia mayor en América, y los casos de las víctimas son inciertos, pues la historiadora Consuelo Maquíbar dice que solo 300 personas fueron juzgadas, de las cuales 43 murieron en la hoguera, mientras que el historiador Luis González Obregón menciona que murieron 51 personas, y esto porque el Santo Oficio optó por no acabar con los indígenas al por mayor y empleaban otras técnicas como la vergüenza pública, por ejemplo. Este tipo de temas aún continúan en investigación, por lo que pronto podríamos conocer más víctimas de esta fechoría, pues no se sabe qué más se podría encontrar. Este lugar sin duda, es uno de los más perturbadores de la Ciudad de México, y se trata de Lecumberri. Este lugar fue inaugurado el 29 de septiembre de 1900 como una cárcel y en la cual, hombres, mujeres y hasta niños eran encerrados. El diseño de la prisión era de un estilo francés, y no solo eso, sino que algunos presos se sentían vigilados y sin privacidad, y hasta podían escuchar o presenciar los castigos impartidos a otros rehenes del lugar. La obra tuvo un costo de poco más de 2 millones de pesos mexicanos de aquel entonces, y las celdas construidas en este lugar eran alrededor de 886, y a medida que tomaban a más presos, a veces los enviaban a una celda donde albergaban hasta 20 prisioneros. Pero sería durante el sexenio de Miguel Alemán que el Palacio de Lecumberri se llamaría el Palacio Negro por llevar a prisión a varias mujeres por ser opositoras al Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI.
Para el 1 de agosto de 1976, el lugar fue desalojado, pues la apertura de más reclusorios permitió que los presos no estuvieran más en Lecumberri. Por último, cabe decir que este lugar es ahora el Archivo General de la Nación, y para saber más sobre este lugar tan perturbador, les dejaré en la descripción o en los comentarios, un link a una película inspirada en el lugar y en sus crudos relatos. Este caso aún sigue siendo un misterio, y se trata de la muerte de Moctezuma, pues las versiones de su muerte fueron variadas, pues los españoles dicen que los aztecas fueron quienes apedrearon a Sutlatoani, pues ya estaban cansados de que Moctezuma no hiciera algo contra los españoles, por creer que Hernán Cortés era la personificación de Quetzalcóatl, mientras que la versión de los vencidos dice que los españoles fueron quienes acabaron con la vida de Moctezuma, para así acabar con los aztecas, por lo que aún sigue en investigación cómo fue su muerte. Este caso suena muy loco y hasta enfermizo, pues Porfirio Díaz intentó pedirle matrimonio a su sobrina, es decir, a Delfina Ortega Díaz, quien era 15 años menor que Díaz, esto el 18 de marzo de 1857. Y para que se pudiera llevar a cabo el matrimonio por el civil, Porfirio tuvo que pagar una multa porque esta práctica iba contra la ley, pero el matrimonio por la iglesia no se concretó por obvias razones. Este evento es muy poco conocido, casi perdido, y esto es lo que lo hace estar aquí. La batalla en el puerto de Bagdad fue un enfrentamiento que data del día 5 de enero de 1866, pues decenas de soldados afroestadounidenses asaltaron este puerto ubicado entre la frontera de Tamaulipas con Texas, muy cerca del río Bravo, con el fin de atacar a las fuerzas imperialistas de México, pues recordemos que en esos años, Maximiliano era emperador, y a su vez, guiado por Napoleón III, quien quería intervenir con la guerra de secesión que Estados Unidos afrontaba. Así que, el motivo de esta invasión era oprimir la presencia de Napoleón III en América. Pero volviendo a la lucha, un testimonio aseguró que las tropas se lanzaron en armas en las calles como fieras, accionando sus fusiles y pistolas. No obstante, este ejército fue avanzando y tomando así el control de esta contienda, tomando las guarniciones que defendían los imperialistas, quienes las entregaron sin ofrecer resistencia, y hasta mataron e hicieron prisioneros a varios de estos soldados. Y por si fuera poco, este ejército avanzó hasta el cuartel, matando al corneta que daría el aviso a las tropas de atacar, y al final terminando así con una serie de imperialistas y civiles muertos en acción, mujeres ultrajadas, familias que tuvieron que huir y sobre todo, el hundimiento de un barco llamado Antonia. Con todo esto, algunos mercantiles de la zona reclamaron a Estados Unidos por el desastre que la invasión dejó, pero no se les dio respuesta a sus acusaciones. Ahora, es momento de hablar sobre el hijo de José María Morelos y Pavón, quien podría ser considerado un personaje con mucha desgracia. Su nombre es Juan Nepomuceno Almonte, nació el 15 de mayo de 1803, y murió el 21 de marzo de 1869, y fue un político, diplomático y militar, destacado más en este último aspecto por participar en batallas como la del Álamo y la de San Jacinto, aunque también se le atribuyen la organización del tratado que hizo con Alejandro Mon, con el cual restablecía vínculos con España y por ser un conservador. Sería por su cambio de liberal a conservador que su desgracia se presentaría, pues entre algunos planes de los conservadores, estaban entablar relaciones con Europa, fue presidente de México de 1863 a 1864, y además, sería uno de los que presentó la carta de propuesta a Maximiliano de Habsburgo al trono de México, cosa que le costaría no solo a él, sino también a sus demás colegas, pues en este punto la rivalidad de liberales y conservadores aumentó, y lo peor sería cuando la guerra de reforma fue consumada en favor de los liberales. Por último, sería por esta razón que el emperador lo trasladó a Europa con el fin de buscar apoyo, pero no tuvo éxito. Y como un dato extra, la razón por la que no lleva el apellido de su padre, se debe a que en la época en que nació, los sacerdotes no podían tener hijos, así que su primer apellido proviene de su madre, y creo que con esto, su destino ya estaba escrito, añadiendo las derrotas que tuvo durante su papel como militar en la invasión estadounidense a México, y la gota que derramó el vaso, su cambio de liberal a conservador. Tremendo error.
Y para finalizar con este nivel adicional, es momento de hacer énfasis en el mito que cubre el surgimiento de la cultura azteca y el asentamiento de su imperio, y resumiendo la leyenda, la historia cuenta que Huitzilopochtli le habló a los aztecas, diciendo que deberían dejar su lugar y que, ellos eran los elegidos para formar un nuevo imperio que él les indicaría por medio de una señal. Y no sería hasta que al final, encontraron la señal del águila parada en un nopal, devorando una serpiente en medio de un islote. Pues muy posiblemente, esta historia fue un producto del Tlatoani-Tlacaelel para unir a su gente con una historia mística guerrera y así, unir a todos los pueblos sometidos por los aztecas, y esto, aunado a la ubicación misteriosa de Aztlán, nos pone aún más en duda. Pero lo que sí fue una realidad, es que gracias a este emperador, es que los aztecas se volvieron una civilización que aumentaba su territorio, aplastando pueblos pequeños y acabando con sus evidencias, por lo que podríamos decir, que fue el pionero del gobierno azteca. Y así es como acaba este iceberg, y como podemos notar, la historia está llena y dividida en historias rosas, pero a la vez, de historias negras, que no son contadas fácilmente por lo impactante o desconcertante que pueden llegar a ser, pero que deben ser sabidas por todos y todas, pues todo suceso debe conocerse a fondo para no caer en engaños, y para así, conocer nuestra historia y no condenarse a repetirla y armar un propio criterio. Y con esto, me despido, les agradezco por su atención, y les quiero decir, que estoy trabajando en icebergs de este tipo, pero hablando sobre las etapas de México, y que espero que en unos días salgan a la luz. Nos vemos pronto, cuídense todos y todas, hasta pronto.